Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy miércoles 22 de abril del año 2026, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Sharif agradece a Donald Trump por extender el alto al fuego con Irán. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif agradeció al presidente de Estados Unidos Donald Trump extender el alto al fuego con Irán para permitir que los esfuerzos diplomáticos sigan su curso. En mi nombre personal y en el de Sedib Aziz Munir, mariscal de campo, agradezco sinceramente al presidente Donald Trump por aceptar con gracia nuestra solicitud de extender el alto al fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos en curso sigan su curso, dijo en un mensaje en su cuenta oficial de X a pocas horas de que venciera el alto al fuego y pese a de que había asegurado que no prorrogaría. Trump dio marcha atrás y anunció este martes una prórroga hasta que el gobierno de Irán, que a su juicio se encuentra gravemente dividido, presente una propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado. Sharif agradece a Trump por extender el alto al fuego con Irán. El FBI investiga si hay vínculo en la muerte o desaparición de 11 científicos. El FBI confirmó que investiga posibles vínculos entre los casos de 11 científicos y personal de laboratorios de tecnología nuclear o espacial desaparecidos o fallecidos en los últimos años, que han generado atención en la opinión pública estadounidense y que incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un comunicado, el FBI dijo que encabeza la iniciativa para buscar conexiones entre los casos. El Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y las policías estatales y municipales estarían ayudando a la pesquisa, según información citada por CBS, aunque no existen conexiones evidentes entre los casos. En las redes sociales se ha ido tejiendo una serie de suposiciones sobre una supuesta conspiración que incluso ha llegado a la Casa Blanca. El FBI investiga si hay vínculo en la muerte o desaparición de 11 científicos gringos. Juzgan a más de 400 presuntos líderes de la Mara Salvatrucha por 47,000 delitos. El tribunal salvadoreño inició el juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, en un caso que involucra más de 47,000 delitos cometidos entre el 2012 y el 2022, según informó la Fiscalía. La Fiscalía afirmó que los 486 acusados
ordenaron homicidios, feminicidios, extorsión, tráfico de armas y desapariciones forzadas, y también los acusó de rebelión por supuestamente intentar establecer un estado paralelo mediante el control territorial. La Fiscalía salvadoreña, que presentó autopsias, análisis balísticos y testimonios de testigos como prueba, solicitó al juez que impusiera la pena máxima de prisión por cada delito, lo que significa que un solo acusado podría enfrentar una condena de hasta 245 años de prisión si es declarado culpable en todos los cargos. Juzgan a más de 400 presuntos líderes de la Mara Salvatrucha por 47,000 delitos. Demandan a Donald Trump para tratar de frenar perforación en aguas profundas del Golfo de México. Grupos ambientalistas demandaron a la administración Trump para evitar que la empresa British Petroleum inicie un proyecto de perforación en aguas profundas del Golfo de México, argumentando que la probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo es entre 6 y 7 veces mayor a los estándares normales. La querella legal apunta en contra del proyecto de $5,000 millones conocido como Casquidra, aprobado por el gobierno del presidente Donald Trump el mes pasado, que se desarrollará a unos 400 kilómetros de las costas de Luisiana y a una profundidad de 10 kilómetros por debajo del lecho marino, una distancia mayor que la altura del monte Everest. Demandan a Donald Trump para tratar de frenar perforación en aguas profundas del Golfo de México. Macron reafirmará compromiso de Francia con el alto al fuego en reunión con primer ministro libanés. El presidente francés Emmanuel Macron reafirmará el compromiso pleno de Francia con el alto al fuego en el Líbano y el apoyo a la integridad territorial del país en una reunión el martes en París con el primer ministro libanés Nafat Salam, informó la oficina de Macron. Pakistán se está preparando para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán cuando faltan horas para que expire la tregua, mientras el Líbano e Israel tienen previsto celebrar una nueva reunión en Washington más adelante esta semana. Macron y Salam también abordarán el apoyo humanitario a las poblaciones desplazadas y la continuación de las reformas económicas y financieras esenciales para fortalecer la soberanía del Líbano, su reconstrucción y el restablecimiento de su prosperidad, señaló la oficina de Macron. Macron reafirmará compromiso de Francia con alto al fuego en reunión con primer ministro libanés. Cuba confirma haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos y exige que levante el bloqueo energético. El gobierno cubano confirmó que se reunió recientemente con funcionarios estadounidenses en la isla, mientras las tensiones entre ambas partes siguen siendo altas debido al bloqueo energético estadounidense. El país caribeño, altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato, declararon el viernes que diplomáticos estadounidenses viajaron a la isla a principios de abril por primera vez desde el 2016 en el marco de una nueva iniciativa diplomática. Ni funcionarios estadounidenses ni cubanos han precisado la fecha exacta de la reunión ni qué funcionarios estadounidenses participaron. Cuba confirma haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos y exige que se levante el bloqueo energético. Fuerzas de Estados Unidos abordan petrolero sancionado en el Océano Índico. Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero que había sido sancionado por contrabandear crudo iraní en Asia, informó el Departamento de Defensa. En una publicación en redes sociales, el Pentágono indicó que sus fuerzas realizaron una interdicción marítima de derecho de visita y abordaron
el MT Tiffany sin incidentes. Se trata de la medida más reciente en la guerra de Estados Unidos contra Irán para detener a cualquier barco vinculado a Teherán o a aquellos sospechosos de transportar suministros que podrían ayudar a su gobierno, desde armas y petróleo hasta metales y productos electrónicos. El anuncio se produce horas antes de que expire un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, y mientras Pakistán intenta mediar conversaciones entre Washington y Teherán. Fuerzas de Estados Unidos abordan petrolero sancionado en el Océano Índico. Ya son las 7 de la mañana con 17 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. 7 con 18, que no se les haga tarde, guaches que van a ir a la escuela, señoras, señores que tengan algún compromiso, que no se les haga tarde. 7 con 18. Alto comisionado de la ONU escucha a familias de desaparecidos y a senadores. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sostuvo una reunión de aproximadamente 1 hora y media con representantes de 12 colectivos de familiares de personas desaparecidas. Durante este encuentro, las familias se solicitaron un pronunciamiento firme frente a la crisis de desapariciones en el país y manifestaron su respaldo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada, que prevé llevar la situación de desaparecidos de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Buscadoras como Gris Fernández enfatizaron ante Turk que el gobierno sí es responsable por la existencia en el problema de las desapariciones forzadas, según el testimonio recogido por la periodista Elia Almanza. Alto comisionado de la ONU escucha a familias de desaparecidos y a senadores. Luisa María Alcalde y Yandy López Beltrán dejan la dirigencia nacional de Morena. La presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Luisa Alcalde, dejará el cargo en los próximos días, al igual que el secretario general de este partido, Andrés Manuel López Beltrán, Andy. Así confirmaron 2 fuentes de la dirigencia de Morena a Aristegui Noticias, las cuales confiaron que el relevo en la dirigencia nacional se dio en acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este medio de comunicación no tiene confirmado el nombre del próximo líder o lideresa de Morena, pero distintos actores y medios de comunicación apuntan a la actual secretaria del Bienestar, Ariana Montiel Reyes. Sin embargo, este último cambio no ha sido confirmado por el entorno de la titular del Bienestar y tampoco hay fecha para este relevo. Luisa Alcalde y Yandy López Beltrán dejan la dirigencia nacional de Morena. Buscan en Morelos a Brenda y a Zaira, desaparecidas tras acudir a supuestas entrevistas de trabajo. Brenda Kelly Analco Santanero de Morelos y Zaira Ponce García de Puebla son buscadas en Azochiapan luego de que ambas acudieron a una supuesta oferta laboral, contactadas mediante redes sociales. En el caso de Brenda, familiares y su defensa denunciaron irregularidades en la actuación inicial de la Fiscalía de Morelos, como retrasos en la atención negativa a recibir escritos y errores en la ficha de búsqueda. Brenda Kelly, de 29 años, fue vista por última vez luego de acudir a una cita laboral acordada en redes sociales y confirmada por WhatsApp. La reunión se habría fijado en el punto conocido como Parque El Corazón del Niño. Buscan en Morelos a Brenda y a Zaira, desaparecidas tras acudir a supuestas entrevistas de trabajo. Detienen a sujeto por pornografía infantil. Pretendía llevarse a una menor de 14 años.
La Fiscalía Especializada en Atención de Niñas, Niños y Adolescentes detuvo en flagrancia a un hombre al que identificó como JGA como probable responsable del delito de pornografía infantil en agravio de una víctima de 14 años. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Oaxaca al detallar que la intervención fue inmediata por la denuncia oportuna a través de una plataforma digital de atención ciudadana que activó el operativo de emergencia. Mencionó que el imputado contactó a adolescente de 14 años mediante redes sociales y por lo pronto se encuentra bajo prisión preventiva. Detienen a sujeto por pornografía infantil, pretendía llevarse a una menor de 14 años. Omar García Harfuch garantiza seguridad en México para el Mundial tras el ataque armado en Teotihuacán. Ante el ataque armado suscitado en Teotihuacán, que dejó un saldo de 2 muertos y 3 heridos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la seguridad durante el Mundial 2026 está garantizada en coordinación con todas las autoridades, no solo de las autoridades del Gabinete de Seguridad, también participan varias policías, principalmente en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, pero también de otros estados de la República. Estas son revisiones diarias. Estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada, dijo en conferencia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch garantiza seguridad en México para el Mundial tras ataque armado en Teotihuacán. Senadores analizan llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua por agentes de CIA. El presidente de la Junta de Coordinación Política Jucopo en el Senado, Ignacio Mier, informó que la fracción oficialista busca que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal estatal César Jauregui comparezcan para que expliquen qué hacían los agentes que supuestamente trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, y que fallecieron en un accidente automovilístico. En conferencia de prensa, el legislador poblano afirmó que espera que los senadores presenten un punto de acuerdo para llamarlos a comparecer. Senadores analizan llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua por agentes de AI en territorio chihuahuense. El PAN adelanta que votará en contra de las propuestas a consejeros del INE. El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, afirmó que su partido no apoyará las propuestas del Comité Técnico de Evaluación para consejeros del Instituto Nacional Electoral INE. En charla con medios, el diputado panista afirmó que rechazan el procedimiento que realizó el comité, además de que entre las quintetas seleccionadas hay perfiles allegados al partido oficialista. Creo que ha sido muy claro lo que ha sucedido a partir de lo que ustedes, es decir, a partir de que los medios han señalado desde el primer momento que perfiles totalmente ligados a gobiernos primeros tuvieron, digamos, una especulación de los medios de que ellos podían ser incluso los finalistas cuando habían cientos inscritos. PAN adelanta que no votará y que votará en contra de las propuestas a consejeros del INE. Ya son las 7:26. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Delfina Gómez reconoce a Pfizer por 75 años en México. Destaca planta en Toluca. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió al 75 aniversario de Pfizer
evento realizado en la planta ubicada en Toluca, que se ha convertido en un referente nacional e internacional. Ahí la mandataria destacó que el Estado se consolida como el corazón industrial, logístico y comercial del centro del país, acompañada por el secretario de Salud del Gobierno Federal, David Kershkovich, además del presidente y director general de Pfizer México, Juan Luis Morel. La maestra Delfina Gómez Álvarez destacó que esta empresa forma parte de la historia de la entidad y sus familias, ya que con la fundación de la planta Toluca ha mantenido su compromiso social, consolidándose como líder en sector, distribuyendo el 70% de sus medicamentos a nivel nacional y 30% en Latinoamérica. Delfina Gómez reconoce a Pfizer por 75 años en México, destaca la planta de Toluca. Aprueban en el Estado de México apoyos para periodistas y defensores de derechos humanos. Las y los legisladores locales aprobaron en comisiones reformas a la ley de periodistas y personas defensoras de derechos humanos para incluir una serie de apoyos de donde se considera servicio de salud, acceso a programas sociales, vivienda, apoyo funerario, entre otros, dirigidos sobre todo a quienes laboran de manera independiente y no tienen el respaldo de una empresa. El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, precisó que con estos ajustes se incorpora el concepto de garantía del ejercicio periodístico, se fortalece el enfoque de prevención no solo ante agresiones e institucionaliza la paridad de género y representación regional en el Consejo Consultivo. Se incorporarán medidas de salud, capacitación, vivienda y seguridad social. Se reconoce la necesidad de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y se establece la creación de un fondo específico para financiar el mecanismo. Aprueban en el Estado de México apoyos a periodistas y defensores de derechos humanos. Entre informalidad y costos, tortilla subirá hasta 24 pesos en el norte del Estado de México. El precio de la tortilla en municipios del norte del Estado de México, incluido Atlacomulco, podría aumentar de 22 a 24 pesos por kilogramo a partir de mayo, de acuerdo con información proporcionada por productores y autoridades locales. El ajuste ya comenzó a notificarse en algunos establecimientos, aunque hasta el momento no existe una explicación uniforme sobre el incremento, más allá de variación en el costo del maíz, principal insumo del producto. El aumento ocurre en un contexto donde una parte importante del sector tortillero opera en la informalidad, lo que limita su acceso a programas federales como el Acuerdo Nacional del Maíz Tortilla, diseñado para estabilizar precios mediante apoyos en insumos y financiamiento. Entre la informalidad y costos, la tortilla subirá hasta 24 pesos en el norte del Estado de México. El PRI advierte costo político para Morena por el alza de precios en el Estado de México. El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México advirtió que el aumento sostenido en precios de productos de la canasta básica está deteriorando el poder adquisitivo de las familias y podría traducirse en un costo político para Morena en las próximas elecciones debido al descontento social derivado de esta situación. Durante una conferencia de prensa encabezada por la dirigencia estatal, se sostuvo que el alza sostenida en los precios ha convertido lo básico en un lujo, afectando directamente la economía de los hogares mexiquenses. Adicionalmente, su dirigente, la senadora Cristina Ruiz,
Señaló que ante el salario mínimo aumentado en los últimos años, esto no se refleja en una mejora real en la capacidad de compra, pues hoy se gana más, pero alcanza para menos. El PRI advierte costo político para Morena por el alza de precios en el Estado de México. Entrega la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el cuerpo de la turista canadiense asesinada en Teotihuacán a sus familiares. El cadáver de la turista canadiense que fue asesinada el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán ya fue entregado a sus familiares. Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicaron que los deudos acudieron a la CEMEFO e iniciaron los trámites correspondientes para solicitar la entrega de los restos. La identidad ni el parentesco de las personas que acudieron a reclamar los restos fueron reveladas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que se trata de gente cercana a los fallecidos. Entrega a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el cuerpo de la turista canadiense asesinada en Teotihuacán a sus familiares. Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Cruz Azul Necaxa abandona el Estadio Cuauhtémoc y tiene nueva casa para estrenar en la Liga MX. Cruz Azul recibe a Necaxa este domingo 26 de abril para cerrar la fase regular de Clausura 2026. Para este juego, los dirigidos por Nicolás Larcamón dejarán el Estadio Cuauhtémoc para retornar el recién remodelado Estadio Azteca. Hoy Banorte fue el mismo Club Cementero quien confirmó su regreso al ahora llamado Estadio Banorte por el patrocinio del banco que pagó los trabajos de la remodelación para el Mundial 2026. Cruz Azul contra Necaxa abandonarán el Estadio Cuauhtémoc y tiene nueva casa para estrenar en esta Liga MX. Rafa Márquez tiene su cuerpo técnico definido rumbo al Mundial 2030. Alfredo Talavera se suma al cuadro de lujo, luego de que se confirmó que Rafael Márquez será el entrenador de la selección mexicana tras la Copa del Mundo 2026. Comenzaron a darse a conocer algunos detalles respecto al próximo proceso mundialista, y es como se había dicho, este será el último mundial de Javier Aguirre, y el ex capitán del Tri ya tiene definido su cuerpo técnico, y una de las novedades es Alfredo Talavera. Desde hace tiempo se venía especulando quiénes serían los nombres que acompañarán a Rafael Márquez una vez que arranque su proceso mundialista, y aunque ya se sabía que Andrés Guardado sería uno de sus auxiliares, hoy se sabe más detalles aún faltando poco de 50 días para el inicio del Mundial 2026. Rafa Márquez tiene su cuerpo definido rumbo al Mundial 2030. Alfredo Talavera se suma al cuadro de lujo. Selección mexicana femenil ya tiene rival para ir al Mundial 2027 y Olímpicos de Los Ángeles 2028. Después de su aplastante actuación en la primera ronda, la selección mexicana femenil ya conoce el camino a seguir para pelear por un boleto al Mundial de Brasil 2027, así como de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y es que ya se dio a conocer el calendario de partidos y rivales de México para disputar el campeonato CONCACAF W, la cual repartirá a los representantes de la Confederación para los próximos torneos de selecciones del planeta. Después del paso perfecto en el grupo A de las clasificatorias,
Las dirigidas por Pedro López accedieron a la siguiente ronda para ir por uno de los 4 boletos a la Copa Mundial de la FIFA Femenina de Brasil 2027, así como las 3 plazas para CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De esta manera, la selección mexicana femenil le tocará enfrentarse a Haití el próximo 28 de noviembre en el Texas Field Stadium, en lo que formará parte del campeonato CONCACAF, el cual reunirá a los mejores 8 combinados. Selección mexicana femenil ya tiene rival para ir al Mundial 2027 y Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Niño acusa racismo en la Liga MX y el Estadio Azteca sin castigo tras el América Toluca. La necesitada victoria del América sobre Toluca el fin de semana queda acompañada por la violencia que se vivió en el partido y por las débiles sanciones que dictaminó la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. El máximo castigo fue para el Niño, quien comenzó la agresión a Alejandro Zendejas en cancha, y sus sanciones de 3 partidos por expulsión, conducta violenta y altercados en el interior del Estadio Banorte, dice en el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. El Niño acusa racismo en la Liga MX y el Estadio Azteca sin castigo tras el América Toluca. Son las 7:38 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte. En un ratito más regreso con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. Gracias por seguir nuestra página, gracias por seguir las noticias. En un ratito más regreso con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia.